Buenas tardes, estimados colegas. Continuando con el desarrollo del Congreso, esta tarde vamos a tener la conferencia Tratamiento Médico de Osteoporosis. Como todos sabemos, la osteoporosis es una epidemia silenciosa, es el desorden metabólico sistémico caracterizado por la disminución de la masa ósea, con deterioro en su microarquitectura y con aumento en el riesgo de fracturas. Nos corresponde a nosotros como ginecólogos identificar en nuestras pacientes la osteoporosis para prevenirla y para tratarla adecuadamente. Es por ese motivo que el Comité Científico del Congreso ha creído oportuno invitar al doctor Tobias de Villiers de Sudáfrica, conferencista internacional, quien nos disertará sobre tratamiento médico de la osteoporosis. El doctor Tobias de Villiers es médico ginecólogo de la Universidad Stellenbosch en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, consultor en endocrinología ginecológica, medicina reproductiva y osteoporosis. Es además past president de la International Menopause Society, presidente de la Fundación Nacional de Osteoporosis de Sudáfrica, miembro del comité editorial de la revista Climaterio y Osteoporosis Internacional. Con ustedes doy paso al doctor Tobias de Villiers en su conferencia internacional Tratamiento Médico de la Osteoporosis. Adelante, doctor de Villiers. Ladies and gentlemen, thank you very much for the organizing committee who invited me to address you on the treatment of postmenopausal osteoporosis. I've tried to source your local guidelines, but the nearest that I could get to that on the web appears in the archives of osteoporosis, a consensus statement of osteoporosis prevention and treatment in Latin America. Most of what I'm going to be talking on will be the recommendations as we use them in the National Osteoporosis Foundation of South Africa, but then modified according to your article. So we should always remember the treatment of osteoporosis starts with diet and lifestyle changes. A diet rich in protein is essential, as well as a vitamin D equivalent to about 800 international units a day, and a calcium intake of 1 gram in total. I'm not going to spend time on that today. More important though still is the lifestyle modification to stop smoking, alcohol only in moderation, the avoidance of bone toxic medications such as corticosteroids, the prevention of falls, and exercise. What are the indications for the treatment of postmenopausal osteoporosis? Well, a definite indication would be the DEXA-derived T-score of smaller than a -2.5 at either the spine, at the level of L124, or the hip, either the total hip or the femur neck. The second indication would be a fragility fracture, and that is defined as a fracture occurring when falling from own body height. The most common fractures are the ones of the distal forearm, vertebral fractures, or hip fractures. Then the third category is the more difficult one. That's when the patient only presents with a low bone mineral density with a T-score of between -1 and -2.5, but with a high risk of fracture. So how do we determine a high risk of fracture? We use in South Africa the FRAX model, which gives an estimated 10-year risk of fracture, and if that exceeds more than 20% for all osteoporotic fractures or 3% for hip fractures, then we institute bone-specific therapy. The FRAX, and which we're going to be discussing now, can also be corrected for the trabecular bone score. If you do not have access to any of the 3 or more risk factors in the absence of a FRAX model, would probably suffice and as an indication for bone-specific therapy. So how do you do the fracture risk assessment tool?
At the top of the screen, you have the www address of the Sheffield University, which will open this fracture risk assessment tool. You have to go to calculation tool at the top, and that will then give you a drop-down menu, and you have to select Latin America. You can then decide from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Venezuela, which one is the nearest to your patient, as I could not find on the net a specific set of values for Peru. So the model will then ask you certain questions, and these questions are also then the risk factors for osteoporosis. So the first important risk factor is age. The older you are, the higher is the risk of fracture and osteoporosis. Females have an increased tendency to develop osteoporosis in a 2/3 to a third ratio compared to males. The lower the body weight, the body mass index calculated by the weight and the height, the higher the risk of osteoporosis. Other risk factors are previous fracture, parental fractured hip, current smoking, glucocorticoids, rheumatoid arthritis, secondary causes of osteoporosis, such as, for instance, a premature menopause, more than 3 or more units of alcohol per day, or then a femoral neck bone mineral density on the low side. Now, in this particular example that I've got for you, this is a 65-year-old woman without any of these risk factors, and her the T-score at the femoral neck was estimated to be minus 2.1. And if the model then worked it out as the risk in 10 years for major osteoporotic fracture of 1.5 and a hip fracture of 0.4. And that's obviously less than our value where we would start treating a patient. If you do have a facility for trabecular bone score, you can adjust it for at the window just below. So remember, this patient's T-score is minus 2.1. Here is the second patient. Now the patient is slightly older, 65 years. The patient's had has a parent with a fractured hip. She's smoking, and she's got rheumatoid arthritis, and she uses more than 3 units of alcohol per day. So in her case, the T-score is also minus 2.1. But when all these risk factors are added, she has a clear increased risk of hip fracture of 5%, whereas in the previous patient at the same T-score it was much less. So as the 5% exceeds the 3% limit, this patient will qualify for therapy. So what is the trabecular bone score? This is an advanced imaging software provided for the use as a complement to the DEXA-derived score, and it is an index related to bone microarchitecture and an independent parameter for fracture risk prediction. The software lives in the normal DEXA machine, and you really have to do nothing extra. You just adjust your DEXA-derived bone mineral density values for the TBS. So if we have a look here, for instance, in this particular case, the bone mineral density DEXA-derived T-score at L1 to L4 was minus 0.6, but when it was adjusted for the trabecular bone score, it went down to a value of minus 2.9. So there can be a great difference between the bone score according to the microarchitecture compared to the bone score just based on bone mineral density. So this is just an additional factor that you can factor bone quality into your decision making on whether you should use a bone specific drug. So what type of drugs do we have in fracture prevention? They are broadly based into 2 groups. The first group will be the anti-resorptive drugs. So what the anti-resorptive
BIS do is they inhibit the osteoclast. The osteoclast are cells that dig holes in the bone to replace or to take away the old bone, and the osteoblast again fills it with new bone. So if we use an anti-resorptive drug, we will inhibit the working of the osteoclast, such as with menopausal hormone therapy, selective estrogen receptor modulators, bisphosphonates, and denosumab. Anabolic drugs such as teriparatide will increase the formation of new bone. So according to the NAFSA recommendations, we say that menopausal hormone therapy can be considered in symptomatic early menopausal patients at risk of fracture. It has proven anti-fracture efficacy also in osteopenic patients. So how does it work? Very simple. It works by inhibiting the activation of the osteoclast, and that is caused by the non-presence of estrogen will increase osteoblastic activity, and then by adding the estrogen again, you get inactive osteoclasts. So this was proven to be to prevent fractures, and by the WHI study, the main message being that it not only prevents vertebral fractures, but it also prevents hip fractures and all other osteoporosis-related fractures. And this is unlike many of the bone-specific drugs that we use that will either only work at the spine or at the hip. The other important thing is that the patients in WHI were not selected for the risk of fracture, and most of these patients were only osteopenic. So if we then make a summary, we see that menopausal hormone therapy prevents all types of fractures, effective in osteopenia, but it's also effective against vasomotor symptoms, against vulvovaginal atrophy. It increases quality of life and sexual function, and if initiated in the window of opportunity, will also prevent coronary heart disease. And it may also lower the risk of falls. The factors against hormone therapy for bone is that when oral therapy is used, there may be an increased risk of VTEs, venous thrombotic episodes, and a small increased risk of breast cancer on combined menopausal hormone therapy was shown in WHI, and that may be related to duration of use. Non-gynecologists do not feel comfortable using menopausal hormone therapy, and also most cases of osteoporosis occurs or is diagnosed outside the window of opportunity that we will address in a later talk. But I can assure you that as a gynecologist with a special interest in bone medicine, I use this very often for the osteopenic patient in the age group 50 to 65 years. So in DEXA-confirmed osteoporosis, that's again now your T-score of smaller than -2.5, or then osteopenic patients with a 10-year fracture risk of greater than 20% for all fractures, or greater than 3% for hip fractures, we need bone-specific therapy. And in this case, we recommend either bisphosphonate or denosumab. So how does the bisphosphonates work? The bisphosphonates work by attacking or inhibiting the energy source of the osteoclast by working on the mevalonic acid pathway, and it thus inhibits FBP synthase, thus blocking the prenylation of small GPA signaling proteins that is essential for cell survival and function, in this case of the osteoclast. So what is very important about these drugs is to know that whether they are taken in per mouth or whether they are injected intravenously, within 24 hours, half of the drug will adhere to the hydroxyapatite of bone, whereas the other half will be excreted by the kidney. So it's very important that the patient has got non-compromised renal function. We have various newer bisphosphonates, and they are, most of them will contain a nitrogen side chain. The most commonly used bisphosphonates, I'll now individually
discuss. So alendronate was the first one available, and in the FIT studies it really showed great performance in suppressing both vertebral and non-vertebral fractures. It is still the most commonly used drug in osteoporosis, mostly today as 17 milligram weekly per mouth. It is registered for the prevention of vertebral, hip and non-vertebral fractures, and it has various options in oncology as well, as it's also recognized an anti-tumor drug. It has a favorable effect on cardiovascular disease that's recently reported. So it seems that we don't know everything yet about our bisphosphonates, especially alendronate. After 5 years, a drug holiday for 3 to 5 years is recommended, but it is supported by limited clinical data. And other advantages, there are many generics available. The second most commonly used bisphosphonate is probably zoledronic acid, and the efficacy and safety was set by the Horizon study. So, in summary, zoledronic acid is given as a 5 milligram intravenous infusion that's given at a very nice yearly interval. It takes about 20 minutes to administer this drug. It can be marred by a modest acute phase reaction, which is flu-like symptoms, but more serious acute phase reactions are really rare, such as allergic reactions. The efficacy in the trial was shown for not only vertebral but also hip and non-vertebral fractures, and the other advantage is that obviously has 100% compliance. When it's in, and our compliance with our oral bisphosphonates are generally quite poor. We normally give it in 3 yearly infusions, followed by 3 years of a drug holiday. It's also been shown that if a patient presents with a hip fracture, that an infusion within 19 days after the surgical repair is also associated with a reduction in the rate of new clinical fractures, especially then in the contralateral hip that has not fractured at that stage. And this is standard practice virtually around the world. We also have 10 years of follow-up data available, and then are various generics available. The third bisphosphonate is called ibandronate. Ibandronate's pivotal study was the bone study, but the bone study only managed to show a reduction in vertebral fracture and failed to do so in hip fracture in the overall population, except in patients at very high risk of hip fracture, and those were patients with a femur neck BMD T-score of smaller than -3. So ibandronate today is used in a different dosage than was used in the hip study. It is now given as either 150 milligram monthly per mouth or 3 milligrams free monthly as an intravenous injection. So just make sure this is not an infusion. So it's just a simple injection. So it's a lot easier to do, but it will be every 3rd month. So most of the authorities on grounds of the bone study have registered this only for vertebral fracture and not for hip fracture, but even in the bone study it was effective in high-risk patients, and the dosage of 150 milligram monthly is double that which was given in the bone study. And meta-analyses of clinical studies supporting non-vertebral fracture supports the non-vertebral fracture protection offered by ibandronate. If we use big data, that's after market surveillance of fractures versus patients who filled their scripts, we show a non-inferiority to other bisphosphonates in hip fracture protection. In other words, in the real life, the fracture reduction at the hip is seen to the same extent that it is seen, for instance, with alendronate or acitronate. Mostly we would say that these drugs can also be used for about a 3 to 5 year period of time, and then also followed by drug holiday.
But the length of a drug holiday should definitely be shorter than alendronate, as it binds to bone less strongly than alendronate, but it works quicker than alendronate. We have good follow-up data for 5 years, and it has a good safety profile. So what is the major unwanted side effects of this group of drugs, the bisphosphonate? It's the two in the middle, osteonecrosis of the jaw and atypical femur fractures. Now, ONJ is a rare complication and generally is only at risk when dosages greater than that recommended for fracture prevention are used, and is associated with dental procedures, poor oral hygiene, steroidal usage, radiation, anti-angiogenic drugs, and chronic diseases such as HIV/AIDS. The atypical femur fractures are fractures that occur not at the neck of the femur, as we normally find in osteoporosis patients, but in the shaft of the femur. So in other words, subtrochanteric. And as you can see from these pictures, the long bones normally have very thickened cortices with a clean transverse fracture peaking at the bone ends. And once it's occurred on the one side, it's normally just a question of time before it occurs on the other side. Now, an association has been suggested between these AFFs and oversuppression of bone turnover in patients exposed to bisphosphonates for longer than 3 to 5 years. But a cohort and case control study from Sweden, already published after 2010, showed a highly significant association between the length of alendronate use and AFF, and a greater risk in women, but an annual risk of 11 cases per 10,000 persons year of use. If we put this into perspective, we see that the risk of bisphosphonate associated AFF is very small compared to major osteoporotic fractures in low-risk women. So in other words, you're going to save far more fractures than you would cause by this, even if it was true, and even more so in cases of osteoporotic fracture in moderate risk women, and even more so in patients with a higher risk of fracture. So if we thus go to our revised guidelines on the duration of bisphosphonate use, we see that following 3 to 5 years of therapy with a bisphosphonate, we suggest a drug holiday be considered in those who are not at high risk of fracture. And a duration of such drug holiday cannot be made, but the patient should clearly be followed up. Bone mineral density is usually maintained following the discontinuation of especially alendronate, but should be monitored after 18 to 24 months. But in subjects with fractures or a bone mineral density that is still in the osteoporosis range, in other words, a T-score of -2.5, or those with ongoing high-risk factors, and those whose BMD responded poorly whilst on treatment, instance did not increase at all or even decrease, ongoing treatment with a bisphosphonate, if that's all you got, or with another bone active drug such as denosumab, should be considered. So that then is our second first-line therapy, that's called denosumab. This is a biologic agent. It is an antibody formed against rank ligand. Now, rank ligand is the mechanism whereby the osteoblast actually controls the activity of the osteoclast. So if we can block that signal, we will inhibit osteoclast function and survival. So this is then also a anti-resorber, as it attacks the osteoclast, but in a completely different way from the bisphosphonates. We also see in the main pivotal denosumab study that it works at all the important sites, and we now even have 10 years of denosumab treatment with a very low incidence of side effects available. So this is given as a 60 milligram subcutaneous injection at 6 monthly intervals, effective at all levels. It's not secreted by the kidneys, so it's the ideal drug for your patient with compromised renal function, with a good safety and efficacy profile.
It's important to know that this drug will every year increase the bone mineral density a little bit, whereas with your bisphosphonates, especially lendronate, the increase sort of plateaus after 3 to 5 years. The risk of osteonecrosis of the jaw and atypical femur fractures are smaller on this drug, and it also has various oncological indications, especially for the prevention of metastatic bone disease in breast cancer. Our last drug on the anti-resorptive side is raloxifene, and it is a second-line treatment in confirmed osteoporosis, but may be considered treatment of choice in women at high risk of vertebral fracture and breast cancer. Why vertebral fractures? Because it only works in vertebral fractures. But the main plus point of raloxifene, which by the way is a selective estrogen receptor modulator, is that in the pivotal trial, the MORE trial, it also prevented or strongly inhibited the occurrence of estrogen receptor positive breast cancer. And another selective estrogen receptor modulators or other forms of it is actually in common use for the treatment of breast cancer. So the concept of the selective estrogen receptor modulator was unfortunately never fully appreciated by clinicians, who always just looked at the modest increase in bone mineral density and the fact that it does not work at the hip. It also does not reduce vasomotor symptoms, and many clinicians had a problem in distinguishing this from menopausal hormone therapy. Okay, so our last drug then is teriparatide, which is an anabolic drug, and this actually just shows how an anabolic drug can improve bone microarchitecture. So teriparatide is 20 microgram, a subcutaneous injection, which is given daily. It is very important that it's given daily, otherwise it's not going to work, so it's called intermittent therapy. This stimulates new bone formation by the osteoblast and repairs trabecular structure. So very important, none of the other drugs will repair trabecular structure. But you only have an anabolic window of 18 to 24 months. If you go longer than that, you will also start stimulating the osteoclast, and you will then have increased resorption. So after 18 to 24 months, you have to stop the anabolic drug, and you have to again add an anti-resorptive, and in this instance I definitely prefer to use denosumab. Teriparatide has data showing the reduction in vertebral and non-vertebral fractures. Very importantly, the Vero study published about 18 months ago by David Kendler showed that after 24 months, teriparatide reduced the risk of subsequent fracture by 56% compared to residronate in women with severe osteoporosis. In other words, what the Vero study said, if your patient is at high risk of fracture, it is better to first start with your anabolic agents such as teriparatide, and only after that, after the 18 to 20 months, to go to a form of anti-resorptive therapy. Side effects, hypercalcemia can be a small side effect, although I must say I've hardly seen that despite extensive use. In animal models, initially there were cases of osteosarcoma reported, but that's at very, very high dosages. At the present moment, the cost is probably the major inhibition to use. So we say that it should be given to patients over the age of 65 with a T-score of -2.5 plus 2 or more fragility fractures or multiple fractures and an uninterpretable DEXA. Also in failed treatment longer than 12 months with bone active agents, such as evidenced by development of a new fracture while, for instance, on a bisphosphonate, an unacceptable rate of bone loss on 2 or more consecutive follow-up bone mineral density measurements. Patients on chronic glucocorticoid therapy, that's defined as longer than 3 months, or a
prednisone equivalent of more than 5 milligrams a day with a low bone mineral density plus one or more fragility fractures should also be considered. Now, in terms of the Vero study in severe osteoporosis, we say that patients who are at a very high risk of fracture, treatment with teriparatide was associated with a significant reduction in the incidence of vertebral and clinical fractures compared with risedronate, and adverse events and safety laboratory findings were according to the known safety profile of either drug. So these data informs clinician of the superior anti-fracture efficacy of teriparatide in the management of severe osteoporosis and confirm previous data in clinical trials of teriparatide versus bisphosphonate with secondary fracture endpoints. So who then is a patient at very high risk? This is basically for your local boneheads to determine and to tell you, because this will differ from country to country. Thank you very much for your attention. Damas y caballeros, muchas gracias al comité organizador por la gentil invitación para referirme al tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. He tratado de revisar las guías y esto es lo más cercano que he visto en la internet. Aparece en Archives of Osteoporosis, declaración de consenso para la prevención de la osteoporosis y su tratamiento en Latinoamérica. Y la mayor parte de lo que voy a mencionar estará basado en las recomendaciones conforme las utilizamos en el manejo de la osteoporosis en la Sociedad Sudafricana y modificado de acuerdo con el artículo que ustedes han publicado como Sociedad Latinoamericana. Recordar que el tratamiento de la osteoporosis comienza con cambios en la dieta y el estilo de vida. Una dieta rica en proteínas es esencial, así como un equivalente a 800 unidades internacionales por día de vitamina D e ingesta de calcio de 1 gramo en total. No voy a pasar tiempo en estos detalles, y lo más importante son las modificaciones en el estilo de vida: dejar de fumar, consumo de alcohol en moderación, evitar medicamentos que sean tóxicos para los huesos, tales como los corticosteroides, evitar las caídas y hacer ejercicio. ¿Y cuáles son las indicaciones para el tratamiento de la osteoporosis en la posmenopausia? Bien, definitivamente, o las indicaciones definitivas serían un puntaje T derivado de XA en 2.5 menos 2.5 menos en la columna a nivel de L1 a L4 o en la cadera, sea total o en el cuello femoral. La segunda indicación sería fracturas por fragilidad, y esto define como las fracturas que ocurren a la caída de la altura normal del cuerpo. Las fracturas más comunes son las del antebrazo distal, las fracturas vertebrales o las fracturas de cadera. Y la tercera categoría es la más difícil, la cual se presenta con una densidad mineral ósea más baja, con puntaje T entre -1 y -2.5 y con un alto riesgo para sufrir fracturas. Entonces, ¿cómo determinamos este alto riesgo de fracturas? En Sudáfrica utilizamos el modelo FRAX, que nos da una estimación de un riesgo de fracturas a 10 años, y si este excede más de 20% para todas las fracturas por osteoporosis o más de 3% para las fracturas de cadera, entonces instituimos una terapia específica. El FRAX, el cual describiremos ahora, puede ser corregido para el puntaje del hueso trabecular, y si no o en todo caso considerar la presencia de 3 o más fracturas o riesgo de fracturas en ausencia de FRAX. Esto como indicación para terapia específica del hueso. Ahora, ¿cómo tenemos esta evaluación para el riesgo de fracturas?
fracturas. Tenemos aquí la dirección internet www.chef.ac.uk/fracs. Esta herramienta para la evaluación del riesgo de fracturas. Tenemos una herramienta para el cálculo en la parte superior y nos va a dar entonces un menú en donde tenemos que seleccionar a Latinoamérica. Luego entonces decidimos para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela cuál es el más cercano para ustedes. No pude encontrar en internet los valores específicos para el Perú. Entonces, aquí el modelo formula algunas preguntas y estas preguntas constituyen el riesgo de fracturas por osteoporosis. Entonces, el primer factor de riesgo importante es la edad. Entonces, tanto mayor la edad, tanto mayor el riesgo de fracturas por osteoporosis. Las mujeres tienen una mayor tendencia para desarrollar osteoporosis en 1/3 o 2/3 de los casos en comparación con los varones. Tanto más bajo el peso corporal, tanto más bajo el índice de masa corporal calculado por el peso y la talla, tanto mayor el riesgo de osteoporosis. Y los factores de riesgo también son fracturas anteriores, el hábito de fumar, el uso de glucocorticoides, artritis reumatoides, hay casos secundarios de osteoporosis como menopausia prematura, más de 3 unidades de alcohol por día o una densidad mineral ósea baja en el cuello femoral. Ahora bien, en este ejemplo en particular que les presento, entonces es una mujer de 65 años sin ninguno de estos factores de riesgo y el puntaje T en el cuello femoral se estimó que era menos 2.1. Y si el modelo entonces es el trabajar conforme aumenta el riesgo para una fractura por osteoporosis mayor en 1.5 y la fractura de cadera en 1.4, obviamente es menos que el valor con el cual comenzaríamos a tratar a la paciente. Si nosotros tenemos una facilidad para hacer el puntaje del hueso trabecular, podemos ajustarlo para los valores de la ventana inferior. Entonces recuerden, en esta paciente el puntaje T es menos 2.1. Tenemos una segunda paciente que es un poco mayor, 65 años de edad. La paciente tiene un familiar, un padre con fractura de cadera, es fumadora, tiene artritis reumatoide y consume más de 3 unidades de alcohol por día. Entonces, en este caso en particular, el puntaje T también es menos 2.1. Pero cuando todos estos factores de riesgo se suman, entonces ella tiene un riesgo claramente aumentado de 5%, mientras que en la paciente previa con el mismo puntaje, el riesgo era menor. Entonces, este 5% excede el límite de 3% y esta paciente califica entonces para recibir terapia. Entonces, ¿cuál es el puntaje del hueso trabecular? Este es un software avanzado en imágenes que se utiliza como complemento a los otros parámetros, a los otros puntajes, y es un índice relacionado con la microarquitectura del hueso y un parámetro independiente para la predicción del riesgo de fracturas. El software está incorporado en la máquina y realmente no se hace nada extraordinario, simplemente ajusta usted los valores de la densidad de la médula ósea derivados de DEXA para el TBS. Entonces, si miramos acá, en este caso en particular, entonces la densidad mineral ósea, DEXA, el puntaje T, y de L1 a L4 es menos 1.6, y cuando se ajusta para el puntaje del hueso trabecular, entonces baja hasta un valor de menos 2.9. Entonces, puede haber una gran diferencia entre el puntaje óseo de acuerdo con la microarquitectura en comparación con el puntaje óseo sobre la base de la densidad mineral ósea. Entonces, esto es adicional o un factor adicional que puede afectar la calidad del hueso y que usted puede tomar en cuenta para la toma de decisiones acerca de si va a utilizar un medicamento específico para los huesos. Entonces, ¿qué drogas tenemos para la prevención de fracturas? Están divididas en dos grupos. En el primero tenemos los
agentes con efecto antirresortivo, entonces lo que hacen es inhibir a los osteoclastos. Los osteoclastos son células que están localizadas en el hueso y que eliminan el hueso antiguo o viejo, por decirlo, y los osteoblastos que generan nuevo tejido óseo. Entonces, si utilizamos un agente antirresorción, inhibimos entonces el trabajo de los osteoclastos, tales como la terapia de reemplazo hormonal, moduladores de receptores, bisfosfonatos y denosumab. Y drogas anabólicas que aumentan la formación del hueso, tales como teraparil. Entonces, aquí, de acuerdo con las recomendaciones de NOPSA del año 2017, decimos que la terapia hormonal en la menopausia puede ser considerada en estas pacientes con menopausia temprana sistemáticas en riesgo de fractura. Ha demostrado eficacia contra las fracturas y también en las pacientes osteopénicas. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, esto trabaja inhibiendo la activación de los osteoclastos, y esto es gobernado por la ausencia de estrógeno, que aumenta entonces aquí la actividad osteoblástica, y con la adición de estrógeno entonces tenemos una inactivación de los osteoclastos. Entonces, esto se demostró que prevenía las fracturas, y de acuerdo con el estudio de WHI, el principal mensaje entonces es que no solamente se previenen las fracturas vertebrales, sino que también se previenen las fracturas de cadera y todas las demás fracturas relacionadas con la osteoporosis. Y esto es a diferencia de muchas de las drogas específicas para los huesos que están circulando y que actúan en la columna o en la cadera. El otro punto importante, que los pacientes en WHI no están seleccionadas por el riesgo de fracturas, y la mayor parte de estas pacientes solamente tenían osteopenia. Entonces, resumiendo en esta parte, sabemos que las mujeres menopáusicas se previenen todos los tipos de fracturas, son efectivos en osteopenia, son efectivos en los síntomas vasomotoras, se mejora la calidad de vida y la función sexual, se mejora la atrofia vaginal y se inician en la ventana de oportunidad, se evita entonces la enfermedad coronaria y también podría reducir el riesgo de caídas. Estos son los factores a favor. En contra es que cuando se utilizan otras terapias podría haber un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, estos episodios de trombosis, hay un riesgo pequeño aumentado para el desarrollo de cáncer de mama en esta terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas, de acuerdo con la WHI, y esto puede estar relacionado con la duración del uso. Los no ginecólogos no están contentos con el uso de esta terapia hormonal menopáusica. La mayor parte de los casos de osteoporosis son diagnosticados por fuera de la ventana de oportunidad, y ahora les vamos a ver que como ginecólogo en estas pacientes que están interesadas en este tema, a menudo utilizo este abordaje con las pacientes osteopénicas con osteopenia entre los 55 y 65 años de edad en promedio. Entonces, en la osteoporosis confirmada por DEXA con un puntaje T menor menos 2.5, o en las pacientes con osteopenia con este riesgo de fracturas en más de 20%, o con riesgo significativo para la fractura de cadera, necesitamos una terapia específica para los huesos, y aquí recomendamos el uso de bisfosfonatos o denosumab. ¿Cómo funcionan los bisfosfonatos? Estos funcionan entonces atacando o inhibiendo la fuente de energía de los osteoclastos, trabajando a nivel del ácido, de la vía del ácido mevalónico, y por tanto inhiben aquí la sintetasa de FPPE. Entonces aquí también atacan las proteínas de señalización que son esenciales para el funcionamiento y sobrevida de las células, en este caso de los osteoclastos. Y lo importante acerca de estas drogas, o de saber estas drogas, es que se pueden tomar por la vía oral o pueden inyectarse por la vía intravenosa, una vida media de 24 horas o más, y la droga se adhiere a la hidroxiapatita del hueso, mientras que la otra mitad será excretada por los riñones.
Entonces es muy importante que las pacientes no tengan compromiso de la función renal al ingerir estos medicamentos. Tenemos nuevos bisfosfonatos, varios nuevos bisfosfonatos, y muchos de ellos contienen una cadena lateral nitrogenada. Los más comúnmente utilizados no se discuten individualmente. El caso del alendronato, este fue el primero que estuvo disponible, y hay diversos estudios que han demostrado entonces aquí un buen desempeño de este alendronato en suprimir las fracturas vertebrales y no vertebrales. Sigue siendo el agente más comúnmente utilizado en la osteoporosis, una dosis semanal de 70 miligramos por la vía oral. La idea es la prevención de las fracturas vertebrales, de la cadera y las no vertebrales. Hay diversas opciones para su empleo en oncología y también se le reconoce como un medicamento con acción antitumoral. Tiene un efecto favorable en la enfermedad cardiovascular. Esto se ha reportado recientemente. Entonces parece ser entonces que en este caso particular del alendronato hay este efecto favorable. Después de 5 años se recomienda dejar de tomar la droga por unos 3 o 5 años, y hay una serie de ventajas disponibles. Es el segundo agente más comúnmente utilizado en los bifosfonatos, es el ácido zoledrónico, y su eficacia y su seguridad fueron establecidos por el estudio Horizon. Entonces aquí, en resumen, el ácido zoledrónico se administra en infusión intravenosa de 5 miligramos. Esto es una frecuencia anual y toma más o menos 20 minutos administrar este medicamento, y puede tener una reacción modesta en la fase aguda, síntomas que semejan a influenza, pero hay reacciones más serias en la fase aguda que son más raras, tales como las reacciones alérgicas. Hay eficacia que ha sido demostrada a nivel vertebral, no vertebral y también en las caderas. Y la ventaja es que tiene un cumplimiento de 100%, ¿no? Administración una vez por año, y el cumplimiento con los bifosfonatos orales por lo general es bastante pobre. Normalmente hacemos 3 infusiones anuales seguidas por un descanso de 3 años sin el medicamento. También se ha demostrado que aun cuando la paciente llegue con una fractura de cadera, una infusión de ácido zoledrónico después de la reparación estuvo asociada con una reducción en la frecuencia de nuevas fracturas clínicas, especialmente a nivel de la cadera contralateral que no se ha fracturado en ese momento. Y es la práctica estándar en todo el mundo hacer esto. También tenemos información disponible acerca de 10 años de seguimiento. El tercer bisfosfonato es el ivandronato. El estudio Bone fue el clave para su desarrollo, y aquí se pudo demostrar una reducción en las fracturas vertebrales, y también hubo acción en las fracturas a otros niveles, pero se vio también acción en las fracturas de caderas y del cuello femoral con puntaje BMD en puntaje T en la densidad mineral ósea de -3. Ivandronato ahora se utiliza en dosis diferentes a las que se utilizaban en el estudio G. En las caderas se utiliza como 150 miligramos mensual por la boca, o en inyección intravenosa de 13 miligramos cada 3 meses. Esto no es una infusión, es una inyección simple. Un bolo es bastante más fácil de administrar, pero tiene que ser cada 3 meses. Entonces, la mayor parte de las autoridades en el estudio Bone han llegado a su uso en las fracturas vertebrales y no en las fracturas de cadera. Sin embargo, en el estudio Bone fue efectivo. En este contexto, una dosis de 150 miligramos por mes es el doble de lo que se usó en el estudio Bone, y un metaanálisis de los estudios clínicos que sustentan la protección contra las fracturas no vertebrales, esto con ivandronato.
Y si nosotros utilizamos los resultados más amplios con la vigilancia del medicamento en el mercado en comparación con otro tipo de componentes, muestra que hay ausencia de inferioridad con respecto a los otros bisfosfonatos en la protección contra las fracturas caderales. Entonces, en la vida real, entonces, en cierto modo, hay protección contra las fracturas de cadera con el uso de ivandronato. Y mayormente diríamos entonces que estas drogas también pueden ser utilizadas durante un promedio de un periodo de 3 a 5 años y también seguidas con un periodo de descanso del medicamento, pero la duración de este periodo sin medicamentos es más corto que en el caso del endronato. Se une al hueso menos fuertemente que el endronato, pero funciona más rápido que el endronato, con buena información de seguimiento a 5 años y con un buen perfil de seguridad. Entonces, ¿cuáles son ahora los efectos indeseables mayores con estos bisfosfonatos? Entonces, es la osteonecrosis de la mandíbula y otro tipo de fracturas. Ahora, la ONJ es una complicación y esto se ve en dosis mayores a las recomendadas para la prevención de las fracturas, y esto está asociado con procedimientos dentales, uso de esteroides, pobre higiene oral, radiación, medicamentos antiangiogénicos y enfermedades crónicas como VIH y SIDA. Las fracturas atípicas de fémur son fracturas que ocurren no en el cuello del fémur, como normalmente lo hallamos en las pacientes con osteoporosis, sino más bien en el tallo, en la parte medio del fémur. Son subtrocantéricas y, como ustedes ven en estas figuras, en estos huesos largos, la corteza es muy engrosada, con una fractura limpia transversa y la formación de esta suerte de picos en los extremos de los huesos. Y es cuestión de tiempo cuando ocurre en un lado para que se dé en el otro lado. Entonces hay una asociación entre estas fracturas atípicas del tallo del fémur y la supresión excesiva de la densidad ósea, y esto es prolongado por 3 a 5 años. Y en un estudio de cortes y caso control en Suecia que ha confirmado una asociación significativa entre la duración del uso de alendronato y estas fracturas atípicas del fémur, que hay un mayor riesgo en las mujeres y hay un riesgo absoluto anual de 11 casos por cada 10.000 personas año de uso. Esto es el estudio que se hizo en Suecia. Y si nosotros ponemos esto en perspectiva, entonces vemos que el riesgo de fracturas atípicas de fémur asociadas con bisfosfonato es bastante pequeño en comparación con otras fracturas mayores por osteoporosis en mujeres de bajo riesgo. Entonces podríamos ver entonces esta diversidad en las fracturas que se producen, más aún en los casos de fracturas por osteoporosis en las mujeres en particular, y más aún en los pacientes que se encuentran en mayor riesgo de hacer estas complicaciones. Entonces, y aquí vemos a las guías revisadas acerca de la duración del uso de bisfosfonatos. Entonces, después de 3 a 5 años de terapia con un bisfosfonato, se sugiere considerar un periodo de vacaciones del medicamento en aquellas que no están en alto riesgo de fracturas, y la duración de este periodo sin medicamentos no puede establecerse con certeza, pero debe hacerse seguimiento a la paciente. Se utiliza de densidad mineral ósea después de la discontinuación del bisfosfonato, especialmente el endronato, y las pacientes tienen que monitorizarse después de 18 a 24 meses. En las pacientes con fracturas o densidad mineral ósea que aún está en el rango de osteoporosis, un puntaje T menor de menos 2.5 en aquellas que tienen factores de riesgo activos, y en aquellas en las cuales la densidad mineral ósea responde de una manera pobre estando en tratamiento, no aumenta o aún disminuye, el tratamiento continuo con un bisfosfonato o con otro medicamento activo a nivel de los huesos es algo que debiera considerarse. Por ejemplo, el uso de denosumab. Entonces, esto nos lleva a la segunda terapia de primera línea, denosumab, que es un agente biológico que
es un inhibidor del ligando RUN, que es un mecanismo en donde los osteoblastos concentran o inhiben la actividad de los osteoclastos. Entonces se puede bloquear esta señal, se inhibe la función de los osteoclastos y la sobrevida de los osteoclastos. Entonces este también es un agente antirresorción y que ataca a los osteoclastos, pero en una forma completamente diferente con respecto a los bisfosfonatos. También observamos aquí en este estudio clave con denosumab, mostrando aquí en las diferentes localizaciones importantes, y se tiene ya 10 años de tratamiento con denosumab con una muy baja incidencia de efectos colaterales. Entonces se está por la vía subcutánea en inyección, 60 miligramos a intervalos de 6 meses, es efectiva a todos los niveles, no es secretado por los riñones. Entonces esto es ideal para las pacientes que tienen compromiso de la función renal, un buen perfil de seguridad y eficacia, y es importante saber que esta droga todos los años puede aumentar la densidad mineral ósea un poco, pero al igual que los bisfosfonatos y con el endronato, este aumento se estabiliza alrededor de 3 a 5 años. El riesgo de osteonecrosis de la mandíbula o de fracturas atípicas del fémur son pequeños con esta droga, y también tiene algunas indicaciones en el campo de oncología, especialmente para la prevención de enfermedad metastásica ósea en el cáncer de mama. La última droga o agente resortivo es raloxifeno, y el cual se considera como un tratamiento de segunda línea en la osteoporosis confirmada, pero puede considerarse como tratamiento de elección de las mujeres que tienen alto riesgo de fracturas vertebrales con cáncer de mama, ya que solamente funciona entonces en las fracturas vertebrales. Y el punto principal con raloxifeno es que es modulado específicamente por los receptores de estrógeno, y hay estudios clave, Moore y Core, donde tuvo un efecto de prevención significativo para la ocurrencia de cáncer de mama positivo a receptores por estrógeno. Otro tema que tiene que ver es que previene o actúa en otras formas y es utilizado comúnmente en el manejo del cáncer de mama. Entonces aquí este concepto de modulación de receptores no ha sido apreciado plenamente por los clínicos. Siempre se ha visto aquí un aumento modesto en la densidad mineral ósea, y el hecho que no funciona a nivel de las caderas tampoco reduce los síntomas vasomotores, y muchos clínicos han tenido problemas en cuanto a distinguir esto de la terapia para las mujeres menopáusicas. Y la última droga es teriparatide, que es un medicamento anabólico, y aquí se muestra entonces cómo una droga anabólica puede mejorar la microarquitectura. Entonces teriparatida se administra en dosis de 20 microgramos por la vía subcutánea en inyección, la cual se administra diariamente. Es muy importante administrarla diariamente, si no, no va a funcionar. Y entonces estimula la formación de nuevo óseo por los osteoblastos y repara la estructura trabecular. Entonces, muy importante, ninguna de las drogas anteriores repara la estructura trabecular y tiene una ventana anabólica de 18 a 24 meses. Si el periodo es mayor que esto, el periodo de tiempo es mayor, entonces va a comenzar a estimular a los osteoclastos, entonces va a tener una mayor resorción. Entonces, después de 18 a 24 meses hay que parar este medicamento anabólico y hay que dar un agente antirresortivo. En este caso, definitivamente prefiero utilizar denosumab. Teriparatida reduce las fracturas vertebrales y no vertebrales. Muy importante, hay un estudio denominado Vero que ha sido publicado hace unos 18 a 20 meses por Kindler, y mostró que después de 24 meses teriparatida redujo el riesgo de fracturas subsecuentes en un 56% en comparación con risedronato en mujeres con osteoporosis severa. En otras palabras, lo que se señala en el estudio es que si la paciente está en alto riesgo de fracturas,
Entonces es mejor primero comenzar con el agente anabólico tal como teriparatida y solo después de ello, después de 18-24 meses, ir hacia una terapia antirresortiva. Efectos colaterales: hipercalcemia puede ser un efecto colateral presente. Esto se ha visto con el uso extensivo en modelos animales. Inicialmente hubo casos de osteosarcoma, esto se reportó, pero esto fue con dosis muy elevadas, y quizás el costo es ahora el principal inhibición para su uso. Entonces nosotros decimos que debe darse a las pacientes mayores de 65 años con un puntaje T de menos 2.5 o menos, con 2 o más fracturas de fragilidad o múltiples fracturas, o un D quizá que no se puede interpretar con un tratamiento fallado por más de 12 meses, con agentes activos en el hueso tal como se ha evidenciado por el desarrollo de nuevas fracturas, o con una tasa inaceptable de pérdida ósea con 2 o más seguimientos consecutivos, con mediciones de densidad mineral ósea. Pacientes en terapia con glucocorticoides crónicas, digamos por más de 3 meses, con un equivalente a prednisona de 5 miligramos por día o más, con una densidad mineral ósea baja y con 1 o más fracturas de fragilidad, son las que debieran ser consideradas para este tratamiento. Entonces, en términos del estudio VERA, en la osteoporosis severa, nosotros decimos que las pacientes que están en un riesgo muy alto de hacer fracturas, el tratamiento con teriparatide estuvo asociado con una reducción significativa en la incidencia de fracturas vertebrales y clínicas en comparación con risedronato, y los eventos adversos y los hallazgos de laboratorio referentes a la seguridad estuvieron de acuerdo con el perfil de seguridad de las drogas. Entonces, estos resultados nos hablan acerca de la mayor eficacia contra fracturas de teriparatida en el manejo de la osteoporosis severa y confirman información previa en estudios clínicos de teriparatida contra los bifosfonados en los eventos finales secundarios de fracturas. Entonces, aquí los pacientes de alto riesgo, estratificándose, esto es básico a fin de determinar entonces cuál es el menor manejo, ya que esto difiere de país a país. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor de Villiers, por su interesante, didáctica y concreta conferencia. Agradecerle por exponer todos sus conocimientos en manos de nosotros los médicos ginecólogos del Perú. Nuestro agradecimiento también al Comité Científico por permitirnos esta tarde conducir la conferencia Tratamiento Médico de Osteoporosis.